Capítulo 1. ¿Qué es la inteligencia financiera? Recuerdo que cuando tenía 5 años me llevaron al hospital para realizarme una cirugía de emergencia. Según entiendo, debido a una complicación de la varicela, tuve una grave infección en los oídos. Aunque fue una experiencia aterradora, en mi mente permanece el recuerdo de mi padre, mi hermano menor y mis 2 hermanas en el jardín afuera del hospital, saludando a través de la ventana mientras yacía en una cama recuperándome. Mi madre no estaba allí, se había quedado en casa postrada en su cama, sufría del corazón. En menos de un año, mi hermano menor también fue hospitalizado cuando cayó desde un alféizar y aterrizó en la cochera sobre su cabeza. La siguiente fue mi hermana, quien necesitaba ser operada de la rodilla. Y finalmente Beth, la más pequeña, quien era apenas una recién nacida, presentó una grave enfermedad de la piel que los doctores nunca pudieron explicar satisfactoriamente. Mi padre fue el único de los 6 integrantes de la familia que no sufrió algún problema médico. Sin embargo, fue un año difícil para él. A pesar de que todos nos recuperamos y tuvimos salud tras los incidentes, las cuentas médicas continuaban llegando. Mi padre no se enfermó en esa época, pero contrajo una enfermedad que podría dejar inválido a cualquiera: deuda médica abrumadora. En aquel entonces, mi padre era estudiante de licenciatura en la Universidad de Hawái. Era sobresaliente en la escuela, recibió su título de licenciado en tan solo 2 años y tenía el sueño de convertirse en académico. Con una familia de 6 miembros, una hipoteca y altas cuentas médicas por pagar, tuvo que abandonar su sueño y aceptar un empleo como asistente de director escolar en un pequeño pueblo de Hilo, en la gran isla de Hawái. Tan solo, para mudar a su familia de una isla a otra, se vio forzado a pedir un préstamo a su padre. Fueron tiempos difíciles para él y para todos nosotros. A pesar de que logró el éxito profesional y finalmente obtuvo su título de doctorado, sospecho que el hecho de no haber realizado el sueño de convertirse en académico lo persiguió hasta el final de sus días. Frecuentemente nos decía: cuando ustedes se hayan ido de esta casa, regresaré a la escuela para hacer lo que amo, enseñar. Sin embargo, en vez de enseñar, obtuvo un puesto administrativo, director de educación del estado de Hawái. Después, contendió para la vicegubernatura de Hawái y perdió. A los 50 años se encontraba desempleado. Poco después de la elección, mi madre murió repentinamente a la edad de 48 debido a su problema del corazón. Él nunca pudo reponerse de la pérdida. Las dificultades de dinero se acumularon nuevamente. Sin haber podido conseguir un empleo, mi padre decidió sacar sus ahorros para la vejez e invertir en una franquicia nacional de heladerías. Lo perdió todo. Conforme se hacía más viejo, mi padre sentía que los otros lo dejaban atrás. Su carrera en la vida se había terminado. Su identidad desapareció cuando perdió su trabajo como director de educación. Algunos de sus antiguos compañeros de clase eran adinerados, y él resentía que en lugar de dedicarse a la educación como él, se hubieran enfocado a los negocios. Con frecuencia, enojado, decía: dediqué mi vida a la educación de los niños de Hawái, ¿y qué obtuve a cambio? Nada. Mis compañeros colegas se enriquecen, ¿y qué tengo yo? Nada. Nunca sabré por qué no regresó a enseñar a la universidad. Creo que fue porque trataba de enriquecerse rápidamente y recuperar el tiempo perdido. Mi padre lesionó su economía afanándose en cerrar tratos inciertos y en relacionarse con vendedores parlanchines, sin obtener éxito en ninguno de sus intentos por volverse rico de la noche a la mañana. De no ser por empleos temporales y la seguridad social, habría tenido que ir a vivir con alguno de sus hijos. Pocos meses antes de morir de cáncer a los 72 años, mi padre se disculpó por no tener mucho para heredarnos. Tomé su mano, me incliné hacia él y lloramos juntos. No tener suficiente dinero. Mi padre, pobre, tuvo problemas económicos durante toda su vida. Sin importar cuánto dinero ganaba,
su problema era no tener suficiente dinero. Su incapacidad para resolver ese problema le provocó gran dolor hasta el día de su muerte. Para empeorar las cosas, siempre se sintió inseguro como profesionista y como padre. Debido a su vínculo con el mundo académico, hizo un gran esfuerzo por dejar a un lado sus problemas financieros y dedicar su vida a una causa más noble que el dinero. Él siempre afirmaba que el dinero no importaba, aunque no fuera así. Fue un gran hombre, esposo y padre, también un profesor sobresaliente. Sin embargo, el dinero siempre lo manipuló y acosó en silencio. Al final, tristemente, el dinero también fue el parámetro con que calificó su vida. A pesar de su inteligencia, nunca pudo resolver sus problemas económicos. Tener demasiado dinero. Mi padre rico, quien me enseñó todo sobre el dinero desde que cumplí 9 años, también tenía problemas económicos. Él resolvió sus problemas de manera distinta a mi padre pobre. En principio, aceptó que el dinero era importante y por lo mismo se empeñó en incrementar su inteligencia financiera en cualquier situación que se le presentara. Esto significaba para él enfrentar sus problemas económicos de manera directa y aprender en el proceso. Mi padre rico no era tan destacado en lo académico como mi padre pobre, pero debido a que resolvió sus problemas de una forma diferente y a que incrementó su inteligencia financiera, el problema de mi padre rico fue tener demasiado dinero. Al tener un padre rico y uno pobre, aprendí que todos tenemos problemas de dinero. Los problemas económicos de los pobres son no tener suficiente dinero. Utilizan el crédito para suplir carencias económicas. Enfrentan el permanente aumento en el costo de la vida. Cuanto más ganan, más impuestos pagan. Temen las emergencias. Obtienen malos consejos financieros. No tienen suficiente dinero para el retiro. Los problemas de los ricos son: tienen demasiado dinero. Necesitan guardarlo e invertirlo. Nunca saben si a los demás les agradan ellos o su dinero. Requieren asesores financieros más eficaces. Deben criar a sus mimados hijos. Deben organizar sus propiedades y herencias. Pagan impuestos excesivos al gobierno. Mi padre pobre tuvo problemas económicos durante toda su vida. Sin importar cuánto ganara, su problema siempre fue no tener suficiente dinero. Mi padre rico también tuvo problemas de dinero. Su problema fue que tenía demasiado dinero. ¿Cuál de esos problemas quieres tener tú? Soluciones pobres a problemas de dinero. Para mí fue muy importante aprender, cuando era aún muy niño, que todos tenemos problemas de dinero sin importar cuán pobres o ricos somos. Mucha gente piensa que si lograra tener mucho dinero, sus problemas económicos se acabarían. No saben que tener muchísimo dinero ocasiona problemas económicos aún mayores. Uno de mis comerciales favoritos es el de una compañía de servicios financieros. Al principio aparece frente a una enorme mansión el cantante de rap Meg Hammer bailando con hermosas mujeres junto a un Ferrari y un Bentley. Atrás se entregan a la mansión costosos productos. Mientras todo esto sucede, el único gran éxito musical de Meg Hammer, You Can't Touch This, se escucha al fondo. La pantalla oscurece y aparece la frase 15 minutos después. En la siguiente escena aparece Meg Hammer sentado en la acera, afuera de la misma ridícula mansión, con la cabeza entre las manos y junto a un letrero en donde se lee, para remate. El locutor advierte: la vida te llega pronto, nosotros estamos aquí para ayudarte. El mundo está lleno de Meg Hammers. Todos hemos sabido de gente que gana millones en la lotería y unos años después se encuentra altamente endeudada. O el joven atleta que vive en una mansión mientras es un jugador activo, pero que acaba viviendo debajo de algún puente cuando termina su vida como jugador profesional. También todos hemos escuchado alguna historia sobre la joven estrella de rock que se convirtió en multimillonaria antes de cumplir 30 años
y después está buscando empleo. O sobre el cantante de rap que anuncia servicios financieros que probablemente ya había contratado desde antes de perder su fortuna. El dinero por sí mismo no resuelve los problemas financieros. Por eso, dar monedas a los pobres no acaba con sus dificultades. En muchos casos, regalarles dinero solo prolonga el problema y provoca que haya más gente pobre. Analicemos, como ejemplo, el caso de la seguridad social en Estados Unidos. Desde la época de la Gran Depresión hasta 1996, el gobierno le garantizó dinero a los pobres del país sin importar sus circunstancias personales. Lo único que era necesario para recibir un cheque del gobierno de manera permanente era llenar los requisitos de pobreza. Si alguien, por alguna razón, demostraba algo de iniciativa, obtenía un empleo y comenzaba a ganar más de lo que los requisitos de pobreza permitían, entonces el gobierno le retiraba totalmente la ayuda financiera. Por supuesto, la gente pobre que conseguía un empleo enfrentaba repentinamente otros gastos relacionados con su nuevo trabajo. Gastos en uniformes, cuidado de sus hijos, transporte, etc. En muchos casos terminaban con mucho menos dinero y tiempo del que tenían cuando no trabajaban. Como el sistema privilegiaba a los holgazanes y castigaba a quienes mostraban iniciativa, lo único que logró fue estimular la proliferación de gente pobre. Trabajar duro no resuelve los problemas económicos. El mundo está lleno de gente que trabaja con ahínco, pero el poco dinero que tiene no lo refleja así. Hay muchas personas que trabajan fuertemente para ganar dinero y a pesar de eso viven endeudados, por lo que necesitan trabajar aún más para pagar sus cuentas. La educación tampoco resuelve los problemas de dinero. El mundo está repleto de eruditos pobres. A ellos les llamamos socialistas. Un empleo formal tampoco resuelve los problemas económicos. Para mucha gente, tener empleo significa estar apenas por encima de la bancarrota. Hay millones de personas que ganan lo justo para sobrevivir, pero no les alcanza para vivir. Muchos de ellos no pueden tener una casa propia, cuidados médicos adecuados, acceder a la educación, ni pueden ahorrar para su retiro. ¿Cómo se resuelven los problemas de dinero? La inteligencia financiera resuelve los problemas de dinero. En términos simples, la inteligencia financiera es aquella parte de nuestra inteligencia global que utilizamos para resolver problemas financieros. Estos son algunos ejemplos de problemas comunes. No gano suficiente dinero. Estoy sumamente endeudado. No puedo comprarme una casa. Mi auto no funciona. ¿De dónde saco dinero para repararlo? Tengo $10,000. ¿Cómo debo invertirlos? Mi hijo quiere ir a la universidad, pero no tenemos fondos para pagarla. No tengo suficiente dinero ahorrado para mi retiro. No me gusta mi empleo, pero no puedo darme el lujo de renunciar. Estoy jubilado y me estoy quedando sin dinero. No puedo pagar la cirugía. La inteligencia financiera puede resolver estos y otros problemas. Por desgracia, si no está suficientemente desarrollada para resolver las dificultades, éstas persistirán. Los problemas no se van, muchas veces se complican y causan más problemas. Por ejemplo, hay millones de personas que no han ahorrado lo suficiente para su retiro. Si no resuelven el problema, se intensificará conforme envejezcan y requieran dinero para cuidados médicos. Nos guste o no, el dinero afecta el estilo y la calidad de vida. Nos permite pagar servicios y tomar decisiones sin preocuparnos. El dinero nos ofrece libertad para decidir, y esa libertad puede marcar la diferencia entre pedir aventón, tomar un autobús o viajar en jet privado. Resolver los problemas económicos te hace más inteligente. Cuando era un niño, mi padre rico me dijo, los problemas de dinero te hacen más inteligente si logras resolverlos. También me dijo, si resuelves tu problema económico, también crecerá tu inteligencia financiera. Cuando tu inteligencia financiera crece, te enriqueces. Si no vences el obstáculo, te empobreces. Si no resuelves ese problema,
generalmente se convierte en más problemas. Si deseas incrementar tu inteligencia financiera, debes convertirte en una persona que resuelve problemas. Si no enfrentas tus dificultades económicas, nunca serás rico. De hecho, mientras las dificultades persistan, serás más pobre. Mi padre rico usó el ejemplo del dolor de muelas para ilustrar lo que quería decir con que un problema te lleva a más problemas. Me dijo, tener un problema económico es como tener un dolor de muelas. Si no atiendes el dolor, te sientes mal, y si te sientes mal, te irritas con facilidad y no funcionas bien en el trabajo. Si no atiendes el dolor, tendrás complicaciones médicas porque en tu boca pueden reproducirse los gérmenes. Un día pierdes tu empleo porque has faltado debido a una enfermedad crónica. Si no tienes trabajo, no puedes pagar la renta. Si no resuelves el problema de la renta, te quedarás en la calle, sin casa, enfermizo, comiendo de los basureros y aún tendrás el dolor de muelas. La historia se quedó conmigo para siempre a pesar de que se trata de un ejemplo exagerado. Siendo muy pequeño, comprendí la importancia de la resolución de problemas y el efecto dominó que ocasiona no atenderlos con prontitud. Mucha gente no resuelve sus problemas financieros cuando estos son pequeños, cuando son como un incipiente dolor de muelas. Ignorar el problema a su raíz lo complican. Por ejemplo, algunos usan tarjetas de crédito para cubrirse cuando no tienen muchos fondos. De pronto tienen montones de deudas en las tarjetas y abogados acosándolos para que las paguen. Para resolver ese inconveniente solicitan algún préstamo sobre el patrimonio neto de su casa y con él pagan las tarjetas. El problema es que continúan usándolas y entonces no solo tienen una deuda, sino una hipoteca y más gastos en sus tarjetas de crédito. Para resolver sus dificultades de crédito, obtienen nuevas tarjetas para pagar las deudas en las anteriores, pero se sienten tan deprimidos por sus dificultades económicas que deciden tomar unas vacaciones utilizando las tarjetas nuevas. Muy pronto ya no pueden pagar su hipoteca ni las tarjetas de crédito y deciden declararse en bancarrota. Declararse en bancarrota es absurdo porque la raíz del problema, al igual que el dolor de muelas, sigue allí. La raíz del problema es la falta de inteligencia financiera, la cual nos impide resolver problemas económicos sencillos. En lugar de atacar la raíz, que en este caso significaría controlar los hábitos de consumo, mucha gente prefiere ignorarla. Si solo cortas la parte superior de la hierba mala y no la arrancas desde las raíces, volverá a florecer con prontitud y continuará extendiéndose. Lo mismo sucede con tus problemas financieros. Aunque los ejemplos anteriores suenan exagerados, no son poco frecuentes. El asunto es que las dificultades financieras son un problema, pero al mismo tiempo pueden ser una solución. Si la gente resuelve sus problemas, se hace más inteligente, su IQ financiero se incrementa. Al ser más inteligentes, están preparadas para resolver problemas mayores y si pueden hacer eso, entonces se volverán más ricas. Me gusta utilizar las matemáticas como ejemplo. Mucha gente las detesta, pero como todos sabemos, si no haces tu tarea de matemáticas, es decir, practicar la resolución de problemas matemáticos, no podrás resolver el examen. Si no puedes resolver problemas, no pasarás el examen de matemáticas. Si no pasas el examen, reprobarás todo el curso, y si repruebas el curso no podrás salir de la preparatoria. Como resultado, el único empleo que podrás obtener es en McDonald's, ganando el salario mínimo. Este es un ejemplo de cómo una dificultad menor se puede transformar en caos. Por el contrario, si practicas diligentemente la resolución de problemas matemáticos, desarrollarás tu agudeza y podrás resolver ecuaciones más complejas. Tras varios años de trabajo arduo, te convertirás en un genio matemático y todo lo que antes parecía difícil será simple. Todo es cuestión de comenzar con 2 más 2. Los que no se detienen en este punto son quienes tienen éxito. La causa de la pobreza. La pobreza consiste sencillamente en tener más problemas que soluciones. Si una persona está abrumada por problemas que no puede resolver, entonces eso es pobreza. Sin embargo, las dificultades financieras no siempre son causa de la pobreza. La adicción a las drogas, casarse con la persona equivocada, vivir en un vecindario con alto índice de criminalidad,
No poseer habilidades para ningún empleo, no tener transporte para llegar al trabajo o no poder pagar por servicios médicos también pueden ser causas de la pobreza. Algunos de los problemas financieros en la actualidad, como una deuda excesiva y los salarios bajos, son provocados por circunstancias fuera del control de muchos individuos. Este tipo de problemas es producto del gobierno y de un tipo de economía que oculta la realidad tras una cortina de humo. Por ejemplo, los empleos del sector manufacturero que proveen buenos salarios se han ido al extranjero, por lo que ahora tenemos salarios bajos. Aunque hay abundancia de empleos, estos están en el sector de servicios, no en el manufacturero. Cuando yo era niño, la compañía que producía la mayor cantidad de empleos era General Motors. En la actualidad ese lugar lo ocupa Walmart, y todos sabemos que Walmart no se caracteriza por ofrecer empleos bien pagados o por otorgar pensiones generosas. Hace 50 años, aunque una persona no contara con un alto nivel educativo, podía tener una situación económica satisfactoria. Si un joven solo había cursado hasta la preparatoria, aún así podía obtener un empleo relativamente bien pagado en alguna compañía que fabricara autos o acero. En la actualidad, ese joven solo podría aspirar a preparar hamburguesas. Hace 50 años, las compañías manufactureras proveían de prestaciones para el cuidado de la salud y para el retiro. Ahora hay millones de trabajadores que ganan menos y necesitan más recursos para cubrir sus gastos médicos, así como para ahorrar lo suficiente para el retiro. Estas dificultades financieras siguen sin resolverse y se hacen cada vez más grandes. Provienen de un problema nacional mayor que ningún individuo puede cambiar o resolver, originado por políticas económicas deficientes que desatan la corrupción.